Ay, listo. Ok, bueno, el tema de Maximiliano y lo que pasó con Maximiliano y Benito Juárez. Resulta que Maximiliano era sobrino de Napoleón II de Francia. Maximiliano, el emperador Napoleón II le mandó, digamos, Maximiliano como para que hiciera algo, ¿no? Ahí no hacía nada, pues, digamos, no para que le mandara como expedición. Lo que Maximiliano pasó es que se enteró de que los españoles tenían un tesoro escondido aquí en México. Él fue a ver qué ocurría, si encontraba si era cierto dicho tesoro. Ocurrió con Maximiliano fue que las tropas de Maximiliano tomaron la ciudad primero empezaron por Veracruz, fue expulsadas por Santana y después volvieron a parte de Puebla. Lo que se cuenta es que según la orden masonería, como todo el mundo sabe, Benito Juárez era masón, la orden masonería es que los masones no pueden cometer asesinatos entre ellos. Ocurrió con Benito Juárez, esto yo lo vi, no sé si será cierto o no, de que Maximiliano se hizo pasar por masón. Entonces fue lo que a Benito Juárez medio le molestó, porque Benito Juárez sí sabía de masonería, sí era masón real, pero no es, digamos que Maximiliano tenía a alguien infiltrado entre la masonería. Entonces él sabía todos los movimientos de los masones. Él se inventó un grado, se inventó una logia, se inventó no sé qué, y fue contra México. La idea fue que Benito Juárez sabía que venía a invadir, no venía a visitar, como aparentemente decía Maximiliano, que iba a visitar México, realmente iba a invadir México. De Maximiliano fue pues la invasión en toda regla, ¿no?, de Francia en México. España se iba a buscar a España, se buscaba a Inglaterra, pero ni España ni Inglaterra quiso meterse, no se quiso meter. Tanto el primer ministro español como el primer ministro inglés no les interesaba el asunto, no querían apoyar a Francia, ellos se regresaron, se quedó Maximiliano se quedó solo. Mucha gente pregunta que por qué se celebra más la batalla de Puebla en Estados Unidos que en México. La sencillo fue porque Estados Unidos vino de una guerra civil que fue el periodo de 1860-1868 y muchos judistas iban a México porque digamos sus plantaciones, sus haciendas habían sido quemadas por el norte y muchos eran perseguidos por oficiales del norte. La única manera es escapar hacia el sur, escapar a México. Entonces muchos soldados, muchos excombatientes americanos apoyaban a mexicanos porque los mexicanos le daban por así decirlo, le daban la libertad de poder crear granjas, haciendas en México. Entonces muchos americanos pues apoyaron a Benito Juárez y no apoyaron a Maximiliano. Hay películas, por ejemplo, películas americanas de 1960, como por ejemplo Veracruz, Los Indestructibles, que hizo John Wayne, Veracruz hizo Cary Cooper y Barrancas, tratan de eso, de época de Maximiliano. Daniel, Estados Unidos es un país liberal y obviamente las primeras revoluciones liberales, pues Estados Unidos, Francia, ¿va? Y bueno, América para los americanos, sí, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe. Maximiliano, según la historia, como los libros de texto en México, nos decían que Maximiliano había sido, o sea, una ala de la sociedad mexicana en esos años, pidieron un emperador en México. Lo que pasa es que México necesitaba cierto sector mexicano pedía un emperador como tuvo Iturbide. Entonces, como México tuvo Agustín Iturbide, mucha gente estaba a favor de Agustín Iturbide. Entonces con Maximiliano veían lo mismo. México necesitaba un emperador más que nada para establecer un orden en México. A mi pensamiento, a lo mejor me equivoco, ¿no? Yo la idea que pienso que si Benito Juárez hubiera hecho sí a Maximiliano, a lo mejor Maximiliano se iría a convertir en un Santana, es decir, vender otros territorios a los Estados Unidos. Más que nada por la relación que había entre Francia y Estados Unidos. Relación no muy cierta porque pues muchos americanos no apoyaban a Maximiliano, pues se apoyaban a Juárez. Sí, México necesitaba un emperador como tuvo con Agustín Iturbide. Yo pienso que sería a lo mejor lo que mucha gente mexicana, incluido el que iba con, bueno, el que va junto, fusionaron con Maximiliano, sí apoyaban al emperador, se apoyaban un México imperial.
No, hablamos de países, pero también hay grupos étnicos, ¿no? Daniel, yo a veces pienso, por ejemplo, que no hay, bueno, es una exageración, no es cierto, ¿no? Pero es una manera, es un ejercicio intelectual para verlo de esa manera. No hay países, hay etnias. O sea, digamos, por ejemplo, está la etnia nativa indígena, ¿no? Que, lo cual el máximo representante político pues Benito Juárez, ¿no? Pues su color. Sí. Está la etnia afroamericana, Obama, ¿no? Que la cual favorece a su pueblo o a sus compañeros de raza. Entonces, cuando hablamos de la etnia anglo, hablamos de Maximiliano, hablamos de, tú por ejemplo, pues yo también somos un poquito blancos, ¿verdad? De hecho nosotros, por ejemplo, en España... ¿Tiene que ver eso? Pues sí, porque por ejemplo en España nosotros relativamente somos, los que nacimos en España pues somos españoles, pero si echamos para atrás, realmente no somos españoles. Nosotros fuimos cartagineses, que venían de África. Fuimos celtas, fuimos íberos, se juntaron los celtíberos, fuimos romanos, fuimos bizantinos, fuimos godos, fuimos visigodos, fuimos moros y aquí se quedaron todos, o sea que fuimos una mezcla de muchas razas. Como pasa igual con Estados Unidos, lo que comento, lo que digo muchas veces, el verdadero americano no es el americano actual que nace en Estados Unidos. El verdadero americano, o sea, americano real, es el indio. Es el apache, es el comanche, es el sioux, el cheyenne, es el semínola, es el iroqués, es el kiowa, o sea, son arapaho, esos son los verdaderos indios, los que realmente vivían en Estados Unidos. Estados Unidos se formó porque Inglaterra quería deshacerse, digamos, de lo malo, o sea, es decir, la gente que no hacía nada, la gente que ni quedaba malandrear, se dedicaba a cosas que nada que hacer. Se dan opciones, una o la cárcel, otra te mandamos al exilio. Y el exilio es que te vas a unas colonias de América del Norte y ahí verás cómo te va, porque ahí no tienes nada. O sea, y entonces mucha gente decidió eso, el irse a otras colonias. Por ejemplo, está el caso que... Hay una novela, perdóname que te interrumpa, Dani, qué interesante. Hay una novela de Labate Prevost, un escritor francés, que se llama Manon Lescaut. Y es de una pareja, digamos, adúlteros que son exiliados a Nueva Orleans. Sí. Entonces, le han hecho ópera de la obra y creo que la hizo Puccini, no estoy seguro. Pero es un símbolo americano, de la tierra de la libertad. Pues es la tierra de la libertad porque relativamente es libertad porque tú ahí no tenías orden ni concierto, es decir, tú ya hacías lo que querías. Pues le dicen la libertad, porque a las personas que les mandaban para allá, o sea, eran libres de hacer lo que quieran. Total, nadie se va a preocupar por ellos, nadie va a saber de ellos, pues eres libre. Lo que ocurre fue que cuando se empezó a crear ese tipo, por ejemplo, lo que iba a comentar, mucha gente llega al mes de noviembre y el Día de Acción de Gracias, y nadie realmente significa el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias viene porque un barco, que era el Mayflower, desembarcó en costas americanas, en un barco de migrantes ingleses. Y a pesar de todo lo que pasaron ellos, de la travesía, de tal, a ellos no les pasó nada. Entonces, el Día de Acción de Gracias era dar gracias porque se han instalado las costas americanas. La historia es que hicieron una mesa larga, una mesa con comida, invitaron a los indígenas a comer. Lo que pasó después fue que al día siguiente todos los indígenas mataron a sus peregrinos. No sabía eso. Al día siguiente de celebrar el Día de Acción de Gracias, los propios indígenas mataron a los peregrinos. Eso fue el Día de Acción de Gracias. Oye, Dani, hay una leyenda de que, no es leyenda, es un hecho, ¿no? Que cuando un turista o poeta italiano llegó a Chicago, lo vi en el curso de historia americana en el Southwestern College. Ya ves que Texas era el estado de ganadero, ¿no? Y por tren enviaban a Chicago. Era la ciudad especializada en destazar, preparar todas las carnes para enviarlas al este. Era el punto. Y cuentan, ahí contaban en el libro contaban una historia
de que un poeta italiano había llegado como turista a Estados Unidos y había visto las naves así, las fábricas donde desplazaban todo y había quedado impresionado de que Estados Unidos era un país lo que pasa, creo que ocurrió insensible, quedó. Sí, lo que pasa es eso, la época de aquella de lo, digamos, el salvaje oeste, 1800, los indios realmente vivían del búfalo, lo utilizaban para comer, lo utilizaban para vestir. Cuando empezaron a entrar americanos, empezaron a entrar europeos, ya lo veían como deporte, es decir, matar por matar. ¿Qué ocurrió? El búfalo se empezó a extinguir, los indios se morían de hambre. Entonces, el gobierno le proporcionó tierras, entre comillas, a los indios. Lo que pasa es que realmente es que ese deporte, esa carne que se comercializaba era carne de búfalo, que se cazaba como deporte. Es decir, el indio utilizaba realmente para comer, nuestro sustento, nuestra comida, su piel utilizamos para vestir, para el invierno, y el hombre blanco lo utilizaba como deporte. Sí se comía la carne de búfalo, pero se utilizaba para deporte. Le voy a contar una historia. El famoso Buffalo Bill, que todo el mundo conocemos por las novelas del oeste, William Frederick Cody. Bueno, pues William Frederick Cody, además de ser explorador, fue soldado durante la guerra civil, fue explorador de General Custer. Él se convirtió en cazador de búfalo, porque una empresa de ferrocarril, creo que era la Union Pacific, le pagaba para cazar búfalos, para matarlos. ¿Por qué? Porque esas compañías atravesaban el territorio indio, el territorio del búfalo. Pero los indios veían que esas máquinas estaban invadiendo su territorio. O sea, están invadiendo nuestros territorios de caza, que son nuestros, porque el caballo de hierro va a pasar por aquí. Entonces a Buffalo Bill le contrataron para entrar en contacto con los indios, pacificar a los indios y dejar que el tren cruce por ahí. Entonces él se convirtió en cazador de búfalo, el famoso Buffalo Bill. Pues se dice Buffalo Bill porque caza búfalo. Pero sí vemos películas del oeste y pensamos, pues eran indios, vaqueros. No, te están viendo, esas películas estás viendo cómo era el oeste, cómo se vivía en el oeste. Los indios eran tan buenos ni los vaqueros eran tan malos. Es decir, hay ciertos indios. Ahí, por ejemplo, aprovechando para un poco de publicidad, si van al Museo de Cera de aquí de Tijuana, van a ver una figura de un indio que fue realmente muy perseguido. Fue un indio fue un indio rebelde, y se habla de Jerónimo. Se llegaron a utilizar cerca de 5.000 soldados para poder cazar a Jerónimo. No había por dónde cazar a Jerónimo. ¿Por qué? Porque él vivía en la frontera, estaba americano, pero cruzaba la frontera, vivía en México. Y él era apache mezcalero. Había ciertas actividades de indios y unos eran los apaches mezcaleros. Él era un asesino, él mataba, él violaba, él mataba mujeres, mataba caravanas, se aprovechaba, y él se convirtió en un asesino de blancos. ¿Quién fue el que lo entregó? En el museo no le dice. El que lo entregó fue Chato Lapache. Chato Lapache fue un indio soldado que fue el que entregó a Jerónimo. Entonces, hablando del oeste, lo que me contaste del italiano que filmó cómo filmaba la carne en Chicago, en Texas era el búfalo. O sea, se cuenta que Texas era el estado más importante de Estados Unidos en aquella época. Por eso los mexicanos y por eso los americanos lo peleaban. Porque regresamos a lo que era la batalla del Álamo. El Álamo era realmente una misión franciscana que estaba en San Antonio, justamente la mitad con Texas. Entonces Santana pues quería defender. De hecho, ya Estados Unidos quería comprar Texas desde antes. Santana con Guadalupe Victoria ya querían comprar, los americanos querían comprar el estado de Texas. Pero pues Guadalupe Victoria dijo que no, que Texas de los mexicanos y Texas no se va a mover. Pues ya la cosa se agravó con Santana. Ya Santana ya fue a atacar directamente a Estados Unidos y me queréis quitar Texas, yo no lo voy a vender y ahora os voy a invadir a vosotros. ¿Qué es lo que ocurrió en el Álamo? En el Álamo lo que pasó lo siguiente, realmente fueron 500 soldados voluntarios que defendieron el Álamo contra cerca de 6.000 tropas mexicanas. En el Álamo pues vemos historias, ¿no? Por ejemplo, de David Crockett, Jim Bowie, William Barrow Travis, Capitán Dickinson, que fueron los que defendieron el Álamo. Cuando Santana atacó el Álamo,
que ya pues él pensó que ya era decir que ya había ganado a los americanos cuando atacó el Álamo. Y lo que dijo Sam Houston fue cierto. Santana va a atacar el Álamo, pues todo el mundo va a morir, ya se sabía de plano que nadie va a sobrevivir al Álamo. Y dijo Sam Houston, en cuanto Santana ataca el Álamo, se va a dividir sus tropas. Dicho y hecho. Fue la batalla de San Jacinto. Entró Santana en el Álamo, acabó con todos los del Álamo, David Crockett, William Barrow Travis, Jim Bowie, todos los que pelearon en el Álamo, y se dividió. Lo que hizo Sam Houston fue hacer como que se retiraban, es decir, nos vamos a retirar, pero no se retiraban, sino que dieron la vuelta. Es decir, hicieron un efecto de que nosotros estamos, es decir, que Santana nos persigue a nosotros. No que no nos persigue nosotros a Santana, sino que Santana nos persigue a nosotros. Efectivamente, Santana cayó a la trampa de que se empezó a dividir. Sam Houston retrocedió, pero después dio la vuelta y atacó por un flanco a uno y por un flanco a otro. Esa batalla duró media hora, la batalla de San Jacinto. Apresaron a Santana y el propio Sam Houston lo acusó de asesinato y le dijo, o vendes Texas o te colgamos de estar por asesinato. Y él fue con Santana, regaló el estado de Texas. Posteriormente ya recibió dinero por el estado de California, por el estado de Arizona, por el estado de Nuevo México. De ahí ya recibió dinero por parte de Estados Unidos Santana, pero realmente el territorio que le quitaron fue Texas. Texas después se convirtió en los principios de 1900, ya era fuente petrolífera muy importante, ya se empezó a encontrar petróleo, que digamos que era la base económica de Estados Unidos, el petróleo. Y Texas era un estado rico en petróleo. Desgraciadamente, con el paso de los años, ya hablamos de los años ya 1970, 80, fue cuando se descubrió que había petróleo en países de Oriente Medio. Kuwait, pues, la famosa guerra de Kuwait, ¿no? El Golfo Pérsico en 1990, cuando George Bush encontró que había oro en Kuwait. Ya fue más propia, es decir, cargarse con el petróleo árabe que ya con el petróleo americano, con el petróleo mexicano. Pero el estado que más dinero le dio a Estados Unidos fue Texas, por el petróleo. Oye, Daniel, hay un enfoque, no sé si pudiéramos llamarle postmodernista, o sea, o contemporáneo de la historia de Estados Unidos en los muchachos de la preparatoria high school, en donde les enseñan historia sensible hacia la colonización y a la deshumanización de los poderosos sobre los pueblos conquistados. Por ejemplo, hay anécdotas del hijo de un embajador americano que va en un carro allá en Egipto y avienta una lata de Pepsi, la avienta por la ventana del auto y nota que dos niños egipcios se pelean por ella como un juguete, y entonces a los niños les preguntan, después de leer este relato de un niño, hacen una mesa redonda y los niños empiezan a sensibilizarse y a hacer preguntas como creando, o sea, hay una tendencia en la historia de Estados Unidos, en cursos de historia de Estados Unidos, al menos algún libro que yo conocía ya, que tienden a sensibilizar al estudiante para que si algún día uno de ellos llega a ocupar un puesto importante en la política económica, pueda cambiar el rumbo de este mundo con tantas, ¿cómo se llama?, diferencias, ¿no? También hay una clase que se trata de que 10 alumnos se sientan en 10 sillas y el profesor dice, cada silla representa una décima parte de la riqueza del mundo y cada un alumno representa una décima parte de la población mundial. Si el mundo estuviera repartido equitativamente, la riqueza estuviera repartida justamente en el mundo, así sería, ¿no? Cada uno sentado. Dice, ahora levántense y dice, vamos a ver cómo está repartida la riqueza. Y se sientan 3 en cada silla, 3, 6, 9, y queda uno, y uno se acuesta y se extiende para ocupar las 7 sillas. Luego todavía el profesor llega y le trae una avión al niño o a la niña y le dice, ¿gusta? Entonces, estas clases tratan creo que son muy buenas, ¿no? Tratan de sensibilizar, o sea, ya no es una historia nada más de datos, sino también una historia con tendencia, no tan objetiva, sino con una tendencia a
crítica, ¿no? Crítica, sí, de hecho, por ejemplo, cuando acabó el periodo de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe por las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Eran bombas nucleares que por aquella época estaban prohibidas porque se utilizó en la Primera Guerra Mundial como bombas químicas, lo que era el gas mostaza. En el tratado que se hizo en la Segunda Guerra Mundial era prohibido utilizar bombas atómicas. Estados Unidos hizo una, hicieron dos contra Hiroshima y Nagasaki. Después, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que el presidente era Edwin Eisenhower, vio la gravedad con la que sostuvo Japón. Entonces, él prometió a Japón industrializarse. Él dijo, nosotros, pueblo americano, comprendemos la masacre que acabamos de realizar. Y él prometió a Japón industrializarse. Es decir, Japón se convirtió en segunda potencia mundial gracias a Eisenhower. Porque Eisenhower fue el que prometió dar dinero para industrializar a Japón. Sí, sí. Oye, aquí han llegado compañeros míos masones, precisamente. De hecho, quiero presentártelos a Ricardo Romero y Ignacio Castillo, que son... Bueno, Ignacio Castillo, son masones ambos, pero Ignacio Castillo tiene una ideología que él le llama a sí mismo hitlerista. Y no sé qué opinas tú sobre esa tendencia a explicar la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto de una manera distinta. Es cierto que hemos sido enseñados de una manera anglocéntrica. Lo que pasa es que, mira, la historia siempre la escriben los vencedores y nunca la escriben los vencidos. Ajá. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver la historia o ver la segunda, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, a verlo en documentales, a verlo en películas, a verlo en libros, que puede que sea cierto o no sea cierto, ciertas partes. Sí conviene verlo por otra cara, es decir, digamos que un oficial, digamos que supone un veterano de la Segunda Guerra Mundial aliado, te va a contar porque dice esto, pasó esto, lo va a contar a su punto de vista como vencedor. Sí, realmente hay otra parte, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de que Hitler dijo que la guerra no era contra Inglaterra, sino era contra los judíos, porque los judíos iban a dominar el mundo. Otra parte decía también un poco más técnica, decía que Hitler buscaba el arca perdida, que nunca lo encontraron, o el cáliz sagrado, que supuestamente no tenían los judíos. Entonces, esa es la parte, digamos, un poco más... ¿Leyenda? ¿Perdón? De leyenda. De que por qué estalló la Segunda Guerra Mundial. El caso de la Segunda Guerra Mundial fue por algo muy sencillo. La Primera Guerra Mundial, recordemos que fue por el mal reparto de colonias, de que Inglaterra y Francia se quedaban con las mejores colonias. Ajá. Y los demás, como por ejemplo Italia y Alemania, tocaban una porquería. La Segunda Guerra Mundial, aparte de ese reparto de colonias mal repartidas todavía, porque no quedaron unos puntos claros en la Primera Guerra Mundial, el partido que creó Hitler, que fue el partido nazi, y yo, perdón por diciendo lo mismo, que para mí el partido nazi realmente no fue Hitler. El partido nazi fue su segundo, que fue Joseph Goebbels, fue el que utilizó a Hitler como figura como figura del partido. ¿Por qué? Porque Hitler fue héroe en su época de la Primera Guerra Mundial. Él fue el que empezó el socialismo en Alemania, porque su partido realmente lo fundó en una taberna. O sea, Hitler realmente su partido fundó una taberna, o sea, no se puso en un despacho, fue en una taberna, que estaba harto de que Otto von Bismarck, que fue el segundo Kaiser de Alemania, el segundo Reich, tuviera la clase social que tenía Alemania. Por eso luchaba por la clase obrera. Es decir, Hitler era obrero. De hecho, Hitler no era tan obrero. El problema de Hitler era que él era de madre judía y padre austrohúngaro, y él se la daba de judío. Pero el judío decía, para ser judío tienes que ser de padre judía y madre judío, y tú eres medio judío. De hecho, Hitler era pintor y se trataba de que pintaba muy bien. La mamá, dicen que la mamá se puso en contacto con un amigo suyo que tenía una sala de exposiciones y dejó que su hijo expusiera. Pues si tu hijo es tan bueno, que exponga. Si esto que no era tan bueno. De hecho, él le dijo a su mamá, mira, tu hijo no es tan bueno. No, de todos los cuadros que ha presentado no se han dio ninguno.
O sea, eso era el problema que tenía Hitler, era el problema de que se sentía desplazado por los judíos, Sí, porque se consideraba judío. Ajá, ha sido injusto entonces la narración del Holocausto porque la mayoría de los cineastas con tendencia en Hollywood judíos, ¿no? Podríamos decir que ha sido un poco cargada la historia. Pues por ejemplo el tema de Steven Spielberg, que sabemos que es judío, o el tema de Salvador Soldado Ryan, pues él dijo que él en la escena que sale de la playa, él dijo que no es nada comparado con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que años antes Hitler hizo la lista de Schindler, y la lista de Schindler realmente era un señor Oskar Schindler, que él era político alemán, pero que él defendía a los judíos, es decir, él contrataba a judíos para trabajar. Al principio se decía que era para trabajar, que lo quería contratarle para que fabricara armas para los alemanes, y lo que realmente fabricara ollas de cocina. Entonces él decía, nosotros tenemos una lista de todas las personas que tú quieres trabajar, o sea, una lista de trabajadores, pero tú tienes que fabricar, esos trabajadores judíos tienen que fabricar armamento alemán para poder ganar la guerra. Entonces, Oskar Schindler sí realmente hizo la lista de las personas que él quería salvar, pero realmente estaban fabricando ollas de cocina. Él quería salvar a los judíos. O sea, Hitler quería salvar a los judíos del Holocausto. Desgraciadamente de hecho, hay otra cosa en el principio que me gustaría mencionar, que la hizo Tom Cruise hace poquito, creo que hace unos 3 años, que se llamó la Operación Valquiria. Es una historia real. Operación Valquiria era un sistema de defensa en el cual, cuando Alemania caía en manos de los aliados, activaba ese mecanismo de defensa y los propios soldados alemanes, o sea, la propia guardia de seguridad, era, digamos, por la época romana, la guardia petroniana, defender a Alemania del invasor. Pero que realmente eso se utilizó para otra cosa, para otro fin. Hitler no sabía de esa operación de Valquiria. Él decía que su obra favorita era las Valquirias, pero por Warner, era su compositor favorito. Entonces, cuando él firmó la orden Valquiria, ya estaba dando luz verde a un crimen contra él. Es decir, realmente se utiliza porque no todos los alemanes estaban a favor de Hitler. Y no digo alemanes de clase media, propios soldados alemanes, propios generales alemanes no estaban a favor de Hitler. Hitler dentro de su propio ejército se creó enemigos porque ya eran locuras, es decir, ya eran locuras, es decir, estás exterminando con gente que son ciudadanos, o sea, son niños, son mujeres, son hombres, o sea, estás cometiendo un crimen. Claro. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que se trata de que un general nazi se enamora de una judía. No me acuerdo cómo se llama. Creo que la película es de Paul Verhoeven y se llama La Lista Negra. Ah, debe ser esa. Creo que es sí, yo la tengo. Es un oficial alemán que se enamora de una prostituta judía que ella se hace pasar por alemana. Ah, ok. Y termina enamorándose de ella. Ah. Sí, la lista, creo que se llama la película, está muy buena, yo la tengo, está muy buena esta película, La Lista Negra. Oye Dani, la guerra civil americana, el norte contra el sur. Abraham Lincoln realmente fue honesto con su lucha por emancipar a los afroamericanos, o lo hizo por intereses políticos. Bueno, si ustedes han visto la película de Lincoln, que presentó Steven Spielberg, para mí esa película me encantó. Lincoln realmente luchó porque todos los hombres fuéramos iguales, es decir, sin distinción de razas. Seas negro, seas blanco, seas azul, seas negro, seas amarillo, es igual, tú eres igual a los demás. El tema de la guerra civil empezó por algo muy sencillo. El tema de la guerra civil empezó porque el sur eran gente que tenían tierras, eran hacendados, y ellos querían utilizar obra de mano barata. Ellos plantaban algodón, que era el sistema, era de lo que vivía al sur, de las balas de algodón. Entonces, en vez de pagar a personas de su misma raza para trabajar en tierras, utilizaban negros. Pero, ¿cómo utilizaban a los negros? No les pagaban. No quiere decir que todos los amos eran iguales, porque sí, ciertamente veamos que sí trataban muy bien a los negros, otros no. Los latigazos, palizas diarias. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lincoln? Lincoln luchó por unificar un país. Él dijo, una casa dividida no se sostiene. Esa fue la frase que dijo Lincoln. Entonces, Lincoln luchó por crear un país. Recordemos que Lincoln era abogado, nunca fue militar, aunque sí luchó la guerra contra Hitler, pero él fue abogado y es uno de los personajes más queridos de Estados Unidos. Entonces,
Lincoln luchó, la idea de su propio partido era luchar por la igualdad entre los seres. La guerra civil estalló por eso, estalló también porque el sur quería más territorios que el norte, el sur eran campesinos, el norte eran abogados, o sea, a lo mejor eran abogados, eran gente de mucho campo, dinero. ¿no? Más. Así la gente de mucho dinero. Entonces yo creo que la idea de Lincoln no creo que haya sido por su interés propio. Sí se dice que compró votos, contrató gente para comprar votos, porque me gustaría que vieran la película de Lincoln, la que dirigió Steven Spielberg. Me gustaría que la vieran para que vieran realmente quién era Abraham Lincoln. Okay. Abraham Lincoln para mí... Una película difícil, ¿eh? Hay que verla varias veces, no es fácil de... No es fácil porque son muchos temas políticos, sí, entonces muchos piensan, Lincoln va a sacar cosas de la guerra civil, sí te van a sacar escenas de la guerra civil, pero se centra más en lo político, se centra más en lo que realmente buscaba Lincoln, cuál era el contexto final de Lincoln. Recordemos que Lincoln tuvo enemigos, porque Lincoln era demócrata y los enemigos eran republicanos. Y los que hayan visto la película pueden apreciarse que la parte republicana de Estados Unidos quería ganar la guerra sin importar quién ganara. Es decir, al republicano no le importaba que el norte ganara la guerra, quería acabar con la guerra. Da igual que el sur nos gane, no da igual que el sur nos gane, queremos acabar con la guerra. Y Lincoln dijo, bueno, más que Lincoln luchaban por el sur, porque el norte ganó la guerra y porque los negros... De hecho hay una película, se llama Tiempos de Gloria, véanla porque es un hecho real, del primer regimiento de negros, soldados negros, que hubo en la Guerra Civil Americana. El capitán era Robert Gordon Shaw, fue los inicios de la Guerra Civil. El primer regimiento de negros, bien uniformados, bien portados, era un reflejo de que el norte sí podía contratar negros para que fueran soldados. Lo que ocurrió fue el asalto al Fuerte Sumter, que fue la primera fortificación del sur que hubo en Carolina, que desgraciadamente no la pudieron tomar, hasta que incluso acabando la guerra, esa fortificación duró, nunca fue tomada, esa fortificación nunca fue tomada. Esa película demuestra que Lincoln sí contaba con negros. O sea, a Lincoln podía contar con negros, podía contar con indios, con tal de poder ganar la guerra. Muchas gracias. No, nada. Dani. A ver si la próxima vez tocamos un tema sobre la historia de la injusticia racial en los Estados Unidos o la emancipación afroamericana. Muchas gracias, Dani. De todas maneras, le voy a decir que el que creó el Ku Klux Klan fue un general del sur que era Bedford Forrest, fue el que creó el Ku Klux Klan y después acabando la guerra civil. Gracias, Dani. Nada, gracias, encantado. Gracias. Gracias, que pasen buen día.